Quizá buenos días no es una cosa adecuada para decir en esta mañana, teniendo en cuenta la tragedia que se ha producido esta pasada noche madrugada en Castelldefels, en la provincia de Barcelona. En nombre de Nueva Economía Forum quiero darles las gracias por su presencia en esta nueva edición del Foro España Innova, que organizamos, como siempre, con la colaboración y el patrocinio de la Fundación Ramón Arences, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Corte Inglés. El ponente invitado de esta mañana, como todos ustedes saben, es el secretario general de Innovación, Juan Tomás Hernani, y va a presentar el acto Miguel Antoñanzas, presidente de E.ON, que tiene la palabra. Muchas gracias, Enrique. Autoridades, señoras y señores, es para mí un honor y una auténtica satisfacción presentarles a Juan Tomás Hernani. Y lo es por dos motivos. Primero, por tratarse del secretario general de Innovación y segundo, porque somos amigos desde la infancia. Juan Tomás Hernani es de Bilbao y se le nota. En el colegio era el nuevo, pues llegó tarde. No recuerdo si a mitad de curso o un año más tarde de los que empezamos en aquel nuevo colegio de los agustinos. Pero enseguida se hizo con el grupo y no dejó de proponer iniciativas de grupos de teatro, de canto, de clases particulares para los más rezagados. En fin, claramente apuntaba maneras para un puesto como el que hoy ocupa, secretario general de Innovación. Juanto fue brillante en el colegio. Me despedí de él cuando recibía su matrícula de honor en COU, sin convencerle de que se viniera a estudiar caminos a Santander. Se quedó en su Bilbao de toda la vida, pues decía que de ingenieros prefería ser de industriales. Pero estaba claro que él tenía un plan más completo y decidió hacerse ingeniero industrial a la vez que estudiaba empresariales. Cuando terminó la carrera de ingeniero, estaba ya en cuarto de empresariales y llevaba 2 años de becario en Hewlett-Packard. Pero como lo suyo era la carrera internacional, sacó una beca y se fue a estudiar un Master of Science a Cranfield, en Inglaterra. Estudiar 2 carreras y trabajar de becario no fue ningún problema y terminó con sobresaliente de media. Pero Juan Tomás ha pegado un buen empujón a las empresas y a las entidades donde ha trabajado. En 1986 forma parte del equipo fundador de Robotiker. A los pocos meses era ya el director técnico. Allí consiguió los primeros proyectos de I+D europeos para España, en comunicaciones, en fabricación, en robótica. En 1990 le ficharon entre el Banco Bilbao Vizcaya, Iberduero e IBM para montar una empresa de base tecnológica. Juan Tomás les propuso el proyecto de KEON, una compañía de tecnologías de la información que llegó a emplear a 300 profesionales, con filiales en México, Argentina, Venezuela y Colombia, además de oficinas por toda España. Al final, esta exitosa empresa se integró en nuestra muy conocida multinacional Indra. El BBVA le llevó en 1997 a Isabel, Conservas Garavilla, una empresa con problemas en aquellos tiempos. Bajo su dirección, la compañía creció en 4 ejercicios un 60% y recuperó la rentabilidad. Y después, en 2002, el Gobierno vasco le encargó impulsar los proyectos europeos de investigación. Constituyó Eurobulegoa, una joint venture entre la universidad, los centros tecnológicos, la empresa y el Gobierno vasco, hoy Innovasque. Cuando estaba ya en una etapa de hacer, apoyando distintas iniciativas empresariales en software libre, terminales móviles, biotecnología, diseño, moda, Internet, la ministra Garmendia le llamó al Gobierno para que organizara el extrarradio del Ministerio y pocos meses después le nombró secretario general de Innovación y presidente del CEDETI. Pero debo decirles que una de sus grandes aficiones es la ópera. Después de estudiar canto en el conservatorio, mientras estaba en pleno jaleo de carreras universitarias y becas, llegó a subir entre bambalinas para cantar Las bodas de Fígaro, Bohème, Tosca, Rigoletto, La Traviata, además de otras piezas de oratorio, canción italiana y alemana. Veo algunos aficionados a la ópera que son también comparten ese gusto, como el secretario general iberoamericano, y don Federico Mayor. Y después de la robótica, el proceso digital de documentos, el control industrial,
las conservas y la moda, nos trae la Estrategia Estatal de Innovación. Nos dice que es una pequeña revolución en el seno del Gobierno, que cambiará las cosas a través de la colaboración entre todos. Desde el mundo empresarial, nuestras necesidades de innovación son muchas y en variados frentes. Necesitamos internacionalizar nuestra economía, nuestra tecnología, tanto de ida como de vuelta, en un flujo que potencie nuestro tejido empresarial. Necesitamos nuevos servicios y productos para un mercado cada vez más sofisticado y cambiante, que demanda microgeneración eléctrica, soluciones al envejecimiento de nuestra población, a la falta de agua, al agotamiento de los combustibles fósiles, a la enfermedad. Necesitamos una universidad y una investigación mejor y más implicada con la empresa, un sector financiero que acompañe nuestras necesidades de crédito en el desarrollo innovador. Necesitamos, por tanto, un sistema conectado de I+D+I que nos dé más y mejores resultados. Juan Tomás Hernani nació el 20 de julio de 1961 y habla español, inglés, francés, italiano. Pero más que hablar, que ustedes pronto comprobarán que lo hace muy bien, con un lenguaje claro y directo, Juan Tomás escucha bien. Es de esas personas que mantiene la mirada con los ojos llenos de interés, ayudando a su interlocutor a sacar lo mejor de sí mismo, o lo más difícil, o lo más valioso, para luego enseguida encontrar la parte positiva, la idea nueva sobre la que ponerse a trabajar juntos. Juan Tomás es hombre de honestas costumbres, de estilo sencillo y natural, leal, constante y determinado como pocos en la persecución del objetivo acordado. Por eso, hoy preguntamos al Ministerio de Ciencia e Innovación, y más en particular a su secretario general de Innovación, ¿qué puede hacer el Ministerio para organizarnos, para conectarnos, por liderar el proceso transformador hacia la innovación? Tiene la palabra el secretario general de Innovación, Juan Tomás Hernani. Muchas gracias. Señor Secretario General de Presupuestos, señor Secretario General de Vivienda, señor Secretario General Iberoamericano, subsecretaria del Ministerio de Ciencia e Innovación, subsecretario de Política Territorial, presidenta de la Comisión de Ciencia e Innovación, embajadores de Hungría, Finlandia, Japón y Andorra, autoridades, señoras y señores, queridos amigos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que nos brinda Nueva Economía Forum de estar hoy aquí reunidos para debatir sobre un tema que creo que es de rabiosa actualidad e interés, que es el estado y el futuro de la innovación en España. Quiero agradecer las palabras de mi amigo Miguel Antoñanzas, sus elogios absolutamente inmerecidos, y le pediré una copia del texto para distribuirlo en mi familia, a ver si me toman un poco más en serio mi mujer y mis hijos. Innovación y descubrimientos. Desde que España descubrió el nuevo continente en el siglo XV, desde que Juan de la Cosa, en el año 1500, dibujó el primer mapamundi del globo, tal y como hoy más o menos lo conocemos. Por cierto, Juan de la Cosa, también llamado Juan el Vizcaíno, era de Santoña. O sea que se ve que ya en el siglo XV-XVI los de Bilbao podíamos nacer en cualquier sitio del planeta. Desde Francisco de Vitoria, también en el 1500, padre de la microeconomía y padre de los conceptos sobre derechos humanos que comenzaban a estar ya articulados, ha pasado un torrente y flujo de inmensos descubrimientos, inventos y desarrollos científicos en nuestro país. Por mi sesgo de ingeniería, déjenme que me refiera a algunos concretos, como la invención del helicóptero por parte de Juan de la Cierva, el invento del submarino, también un invento español, por parte de Peral, y cientos de pequeñas innovaciones que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana en el mundo, como la olla a presión, la mini pimer, la grapadora, por cierto, una patente de Eibar que ha dado la vuelta al mundo. Si se fijan ustedes bien en la grapadora, entenderán que esto solo podía ser vasco. La fregona, el chupachups, se ve que también se nos da muy bien esto de ponerle un palo a las cosas, etcétera, etcétera. Realmente hoy, y muchos de ustedes están hoy aquí presentes, lo que tenemos es un equipo de personas, ingenieros, economistas, científicos
y gentes de muy diversas profesiones que lideran proyectos empresariales en el mundo con gran éxito. Tenemos la primera compañía mundial de moda, la primera compañía eléctrica por su potencia renovable en el mundo. Tenemos los 2 bancos más potentes de Europa, de acuerdo al último informe del BCE. Tenemos la segunda compañía tecnológica eólica del mundo. Tenemos la tercera compañía en el mundo de los hemoderivados, también líder mundial. Tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la séptima, la novena y la 10ª compañía del mundo en construcción, en este tan denostado ladrillo. Fíjense ustedes si nos ha servido para algo estos 10 años de desarrollo. Creo que esta historia de éxito, y les pido disculpas a todos aquellos aquí presentes a los que quizás no haya mencionado su sector, este liderazgo del mundo necesitamos generalizarlo. Porque si nos sometemos a un análisis de cómo está la innovación con un cierto carácter riguroso, cómo está en España, veremos que tenemos una serie de deficiencias y que tenemos que imitar a los mejores para conseguir que esta productividad o este performance tan importante en algunas de nuestras compañías sea más general. Y me explico. El índice europeo de innovación, el European Innovation Scoreboard, nos somete a 29 exámenes parciales en asignaturas de muy diverso tipo, en los que sacamos también diversos tipos de notas. Nos miden cuál es nuestra progresión de banda ancha, cuál es nuestra inversión privada en investigación, la inversión pública, cuál es el perímetro de empresas innovadoras, cómo estamos de patentes, etcétera, 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 ¿no? Y en este proceloso análisis nos sacan un índice sintético en el que nos dicen que estamos en la más que mediana posición 17 de la UE 27. Por tanto, creo que debemos aceptar que tenemos un problema, que tenemos que abordarlo, tenemos que afrontar con inteligencia dónde están las claves que nos van a permitir evolucionar rápido y ciertamente debemos acometerlo con energía. Creo que no nos basta un planteamiento modesto, un planteamiento de disculpa política para pasar página, sino que debemos acometerlo con seriedad. Y permítame que sintetice este examen de los 27 parámetros en 3 fundamentales, que se basan en un concepto muy simple, que es que la innovación es la parte de la economía que se refiere a los productos y servicios que están en el mercado en los últimos tiempos. Por tanto, la innovación es PIB. La innovación nace cuando una factura se emite. A partir de ese momento se desarrolla. Por eso decimos que la innovación es convertir el conocimiento en dinero. Y hay muchas cosas que hacer antes de que esa primera factura de un nuevo producto se emite, que es lo que voy a intentar relatar. Y como la innovación es PIB, pues creo que la mejor manera de medir cómo podemos llegar a una dimensión crítica de esta actividad es con 3 parámetros fundamentales: el empleo, el número de empresas que trabajan en este club o en esta área de la economía de la innovación y la inversión privada. Y pienso que estos 3 indicadores inducen per se el resto. Abriendo un pequeño paréntesis de que quizás de lo que deberíamos en primer lugar hablar es de educación en todos los aspectos, desde la primaria, la secundaria, la universitaria y la educación a lo largo de la vida, pero por razones obvias, más bien de competencia de mi puesto, me voy a referir a las cuestiones económicas y voy a dejar las educativas para otro debate pertinente y especializado que tenga lugar cuando proceda. Bien, para poder abordar esta nueva economía de la innovación necesitamos pegar un salto que yo definiría en duplicar esta economía de la innovación. Olvidémonos por un momento de la situación económica a junio del 2010 y pensemos dónde tiene que estar España en la media europea. Hoy Europa formula una estrategia denominada 2020 que recupera parte de la estrategia de Lisboa, que vuelve a machacar como objetivo imprescindible llegar al 3% de la actividad económica destinada a investigación, 3% como inversión sobre el total del PIB, tanto pública como privada, y 2/3 de ella provenientes de la parte privada. Europa, sin embargo, en 10 años no se ha movido. Llevamos en un 1,85 a 1,90 prácticamente sin moverse en este gran objetivo. España está en el 1,35 y lo primero que debemos hacer es colocarnos como primer salto en la escalera al nivel europeo. Y después seguiremos hablando de los objetivos que compartimos con Europa para continuar moviéndonos.
Pues si me aceptan esta valoración, que es primero enganchémonos a esa media europea, debemos conseguir 6.000 millones de euros adicionales de inversión privada, debemos conseguir 40.000 empresas, fundamentalmente pymes, adicionales a nuestro club de empresas innovadoras y debemos generar un sector de media y alta tecnología más potente que aporte competitividad al resto de anillos de la economía, como es la industria, sus servicios conexos, etcétera, etcétera. Y esto supone 500.000 de empleos más. Me podrán ustedes discutir el realismo de estos objetivos. Y yo acepto el debate. Creo que es un objetivo muy ambicioso y es un objetivo difícil. Y para ello deberíamos definir cuándo podemos estar listos en conseguirlo. Podemos abrir el debate de para cuándo. Y la propuesta que hace el Ministerio es para el 2015. Porque entendemos que es una cierta fecha mágica que nos combina una legislatura y media. Nos está hablando de cerrar esta legislatura y plantear la siguiente. Por tanto, nos da un horizonte de medio y largo plazo y de estabilidad absolutamente necesario para que este desarrollo sea serio. En segundo lugar, nos deja un espacio para engancharnos a la Estrategia 2020 y poder volver a acometer un salto de características parecidas. Y en tercer lugar, si dividimos este 100% entre 6, pues nos sale que tenemos que saltar a 16,6% cada año, que son objetivos, creo que, asumibles. Tenemos que ver en qué medida la situación económica permite que realicemos ese salto y cuáles son los instrumentos que tenemos que poner a disposición de la economía para conseguirlo, que fundamentalmente, como van a ver, serán el crédito y el capital. Bien, pues para conseguir este salto creo que debemos superar viejas políticas que han sido fundamentalmente políticas de oferta, han sido políticas que lo que han hecho es contribuir al desarrollo tecnológico, que han conseguido éxitos notables, y pasar a políticas más integrales. Y creo que esto se resume en 5 verbos. Necesitamos financiar la innovación, necesitamos comprar la primera referencia de un producto que no existe en el mercado, dar esa oportunidad a una empresa. En tercer lugar, necesitamos internacionalizar, y aquí me explayaré porque me parece que internacionalización e innovación son 2 caras de la misma moneda. En cuarto lugar, necesitamos trabajar desde el territorio. La innovación sucede en el territorio, sucede a nivel local y es fundamental ese enhebrado de proveedores, clientes, universidad, empresa, que debe suceder creo que con mucha raíz local. Y en quinto lugar tenemos que hablar de las personas como los principales ejecutores y destinatarios de cualquier política de innovación. Bien, empiezo con el primer vector, que es el vector de la financiación. Creo que hoy estaremos todos de acuerdo que el crédito es clave para la viabilización de cualquier actividad económica y, en particular, para las actividades innovadoras. La llegada del crédito a las actividades de I+D+I no se puede mayorar. Creo que hay que tomarla en su justa medida. Un crédito bancario para estas actividades ocupa una parte, lo que llamaríamos un centro de gravedad relacionado con la innovación blanda. Suponemos que un crédito que nos concede una entidad bancaria para hacer innovación tiene que ver con la adquisición de tecnología, la adquisición de una maquinaria, la puesta en servicio de un sistema de gestión empresarial basado en tecnologías de información, etcétera, etcétera. No imagino a una empresa cometiendo un proyecto, llamaríamos de I+D dura, con un crédito bancario. Pero, sin embargo, el crédito bancario es fundamental para echar grasa al mercado y que permita vender tecnología de una manera más fácil y adquirir tecnología de una manera más fácil, ¿no? En este sentido, el pasado martes firmamos un acuerdo con el ICO, dentro del Fondo de Economía Sostenible, en el que el ICO destina una línea preferente de 1.000 millones a los créditos a la innovación, lo que denominamos InnoCredit. Y queremos, además, que se cree una mentalidad de prestigio a la actividad innovadora en la relación entre un cliente y su banco. ¿Cómo va un cliente a devolver su línea de crédito dentro de 3 años o su hipoteca de la nave, etcétera, etcétera, si no es basado en la cuenta de resultados de dentro de 4 o 5 años, que será diferente en productos de la que hoy tiene? Por tanto, más vale que ese cliente invierta en productos que van a sostener la forma de pagar su relación con el banco, ¿no? Queremos prestigiar la innovación como un factor de crédito. El segundo gran elemento, creo que es quizás el más importante, es el capital riesgo.
el otro día me recordaba Felipe Romera que todo secretario que se precia, cuando llega, habla de que va a montar un gran proyecto de capital riesgo, ¿no? Y yo intento predicar que lo que decimos lo hacemos y que somos creíbles, que somos un ministerio que ejecuta y que pone en práctica sus compromisos. Y este es uno del Ministerio, de la Secretaría General y mío personal. El segundo semestre pondremos en marcha una potente iniciativa de capital riesgo público, también en colaboración con el ICO, que en primer lugar integre una acción de gobierno que luche contra la fragmentación de este tipo de prácticas y que sea una mano, una gran ventanilla de apoyo. Creo que tenemos que preocuparnos del nacimiento de las actividades emprendedoras, su desarrollo, el crecimiento y, sobre todo, su expansión. Creo que tenemos que ocuparnos de la tubería completa de la innovación, no solamente centrarnos en pequeñas partes, ¿no? Y la manera de acometer el nacimiento y desarrollo de estas iniciativas es a través del capital. Y también pensamos que el capital debe ser un capital de acompañamiento. Lo último que pretenderíamos es crear un sector público de la innovación en base a participaciones de capital. Esto sería un gravísimo error. Quienes saben en dónde hay que invertir son ustedes. Y son ustedes los que nos tienen que decir cuáles son las prioridades dentro de estos proyectos innovadores que se nos formulan. Y lo que debe hacer el Gobierno es acompañar, disminuir el riesgo de esas inversiones y facilitarlas. Y en este sentido, este gran proyecto de inversión creo que tiene dos componentes esenciales. El primero, que queremos contar con una participación privada estructural que nos acompañe a través de la colaboración de las grandes empresas tractoras, que son las que no solamente pueden poner dinero, sino pueden poner acompañamiento, acceso a mercado y orientación a estas nuevas actividades innovadoras. O sea que les aviso que pasaremos el cepillo dentro de poco tiempo para solicitar su colaboración en esta construcción del proyecto de capital. Y hay un segundo elemento que lo hemos aprendido, yo creo que muchos de nuestros colegas americanos, que es el acompañamiento de gestión. Llamaría yo de inteligencia de mercado. Es fundamental contar con equipos que apoyen este desarrollo de mercado con personas que puedan proporcionar tiempo y talento al acompañamiento de este desarrollo. Y eso es lo que haremos. No de manera dirigista, facilitar paneles de personas que tienen estas capacidades y que las pueden poner a disposición de los jóvenes proyectos emprendedores, que hoy tienen más sesgo científico y tecnológico que de mercado. Por tanto, entendemos que esa es una deficiencia. Y para terminar este primer eje, diré que debemos focalizarnos en una figura esencial, que es la figura del inversor en investigación. El inversor necesita un tratamiento y un vehículo estructural y fundamental para poder especializar su relación. El inversor no es la empresa que ejecuta la investigación. El inversor es alguien que tiene un patrimonio o un excedente empresarial que puede destinar a la investigación. Y en este sentido, consideramos esencial construir este canal más bien financiero de captación de estas actividades que permitan el crecimiento completo. 6.000 millones deben ser visualizados desde distintos puntos de vista. Uno es desde el origen de fondos, y 6.000 millones son privados, por tanto, ese origen de fondos exige tratar al inversor en investigación con carácter especializado. Estoy hablando de aglutinar inversores en estructuras que permitan canalizar dinero hacia la investigación, como hemos hecho con InnoCash el año pasado, una experiencia piloto exitosa, y como vamos a continuar haciendo en este momento desde la Fundación Genoma, que es nuestra boutique de experiencias de inversión que pretendemos generalizar próximamente. Y para terminar, pues diré que necesitamos abordar que aproximadamente el 70% de nuestra economía está basada en empresas que facturan menos de 10 millones de euros. Esto es un porcentaje muy alto comparado con la media europea, que es de un 60, o comparado con Alemania, que es de un 50. Necesitamos favorecer el crecimiento empresarial, el tamaño empresarial, porque es más fácil crecer si uno es grande y es más fácil innovar o tener recursos para hacerlo, potenciando o maximizando todas las oportunidades que surgen de las empresas que llegan a 200, 500 trabajadores y que con una expansión internacional pueden llegar a 2.000 o a 20.000. Creo que este problema identificado lo compartimos y lo que necesitamos es focalizarlo
proporcionando instrumentos de crecimiento. Y esto no puede ser otro que el mercado alternativo bursátil y su utilización en conexión con la innovación. El segundo eje es el eje de los mercados. Diré que la innovación desde la demanda es quizás el aspecto esencial para conseguir que un producto se sitúe con una primera referencia en un determinado mercado. El sector público es aproximadamente el 40% del PIB. Si van ustedes por Europa, España es uno de los países que el peso del sector público no es el más grande, precisamente, pero, sin embargo, es impresionante si conseguimos alinear, si todos aceptamos que la prioridad del país es la innovación. El comprar innovación, es decir, el ejecutar la compra pública innovadora, es la clave para conseguir una política desde la demanda. Hoy todos hablamos de compra pública innovadora. Su Majestad, en su alocución del pasado martes en COTEC, habló de la compra pública innovadora. Y, por supuesto, es el discurso de nuestro presidente y de prácticamente el Gobierno en pleno. La Estrategia Estatal de Innovación supone un acuerdo con 13 ministerios que comprometen su actividad sectorial en una parte relacionada con la compra innovadora. El proyecto de ley de economía sostenible centra una serie de aspectos, creo que importantes en este capítulo. Habla de la dedicación de una parte de los presupuestos de los ministerios a la compra innovadora y habla de que las entidades públicas empresariales deberán incluir en sus planes de gestión la compra innovadora. Pero yo no creo que vaya a suceder esto porque la ley lo diga, ni siquiera porque el rey lo diga. Acometemos un problema muy complicado y si buscamos jurisprudencia, sobre todo en Europa, creo que es difícil encontrarla. Cuando analizamos los casos de TSB en el Reino Unido, etcétera, a mí particularmente no me convencen como modelo a seguir. Tenemos que entender que el principal problema es que hay un funcionario público responsable ante su institución de un acto administrativo muy importante y si a este señor le vamos a pedir que compre más caro y que compre con más riesgo, vamos a tener un problema. Por tanto, debemos analizar en detalle cómo casamos oferta y demanda y cómo ponemos un determinado mecanismo de embrague que haga que esta persona no asuma los riesgos que no debe y que conectando fondos de oferta de I+D+I, de desarrollo tecnológico, con el acto de compra, consigamos un esquema viable. O sea, creo que es muy importante que hayamos, creo que, conseguido esta atención pública y de la sociedad sobre la compra innovadora y ahora lo que nos toca es poner un mecanismo efectivo de su puesta en marcha. La compra innovadora se centra sobre una serie de mercados que creo que son esenciales porque lo que tenemos que construir básicamente es competitividad. Me referiré a la tecnología como el elemento esencial. La compra innovadora debe servir, en primer lugar, para un objetivo clave y estratégico que es el desarrollo tecnológico de nuestras empresas. No podemos orientar la regulación y la compra innovadora si no es con este primer objetivo, que es el desarrollo tecnológico de nuestras empresas. Creo que tenemos que aprender de errores del pasado, que hoy estamos en trance de resolver, que seguro que con importantes esfuerzos por parte de todas las partes involucradas, me refiero al área de la energía, y podríamos encontrar otros ejemplos, y creo que esto nos debe servir para que los siguientes pasos hermanen desarrollo tecnológico con las decisiones de regulación y compra. Sin embargo, creo que tenemos también grandes éxitos en nuestro pasado reciente que han representado la construcción de sectores ex novo, que hace 10 años prácticamente no existían y que hoy son líderes en el mundo. Por lo tanto, tenemos la evidencia y la convicción de que haciendo las cosas bien podemos construir con la regulación y la compra pública un enorme sector. Los 4 implicados son la salud, la economía verde, la modernización de la administración y la industria de la ciencia. Déjeme que dedique una pequeña mención a la industria de la ciencia porque es la que es competencia de este ministerio en un muy alto porcentaje. La compra de equipamiento científico, el desarrollo de infraestructuras científico-tecnológicas para la ciencia, nuestra participación en las infraestructuras internacionales, etcétera. Este es un mercado que estimamos en unos 400 millones de euros y que el objetivo de la E2I, que no entro digamos, en indicadores parciales, pero en este sí me voy a posar un momento, es llegar a 1000. Y pensamos que lo podemos hacer, porque nuestra capacidad de impulsar ese desarrollo, si ligamos los 5 ejes del Pentágono, si ligamos con financiación, con internacionalización, con colaboración y con personas, vamos a ser capaces de hacerlo.
El tercer eje es el eje internacional. Como decía, internacionalización e innovación son dos caras de la misma moneda. Y creo, si me permiten, creo que debo referirme a una cuestión económica esencial. El primer problema que tiene nuestra economía, y no soy la persona más indicada para hacerlo, pero lo voy a hacer con toda humildad, creo que es el déficit por cuenta corriente. En este momento está en 53.000 millones. Es la mitad que hace un año. Es decir, que podríamos decir que en conjunto la familia le debe menos a los acreedores, aunque yo le deba un poco más a la mujer porque ha crecido el déficit público. Pero el conjunto de la economía está en una tendencia de reducción de este déficit por cuenta corriente. De estos 53.000 millones, 20.000 millones son la balanza de pagos tecnológica. Por tanto, hablar del equilibrio de cuentas internacional es hablar de tecnología. Si miramos nuestras importaciones, la segunda factura es la energía, que es algo que corregiremos a medida que vayamos dependiendo más de nuestro viento y nuestro sol y menos del petróleo externo, pero el primer factor son los bienes de equipo. Por tanto, señoras y señores, la innovación va de tecnología. Solucionar y equilibrar el primer problema de España, que es lo que debemos al extranjero, es hablar del tapón que tenemos que colocar en el área de tecnología. Por tanto, creo que la innovación no puede ser más pertinente en este momento. Y otra vez deberíamos apelar al Pentágono para ver cómo con la compra, cómo con la financiación, cómo con las cadenas de valor podemos desarrollar tecnología propia que nos ayude a competir. Creo que este es un indicador que tenemos que mirar todos los días, todos los meses y en todos los sectores, y ver cómo en instrumentación, en electrónica de potencia, en bienes de equipo, en mecánica de precisión, en control industrial y en una lista de 10 o 12 subsectores, monitorizamos ese avance. Y aquí se la juega el país, como creo que los datos nos apuntan. Bueno, ¿qué puede hacer el Gobierno? Pues creo que hay una agenda intensa. En primer lugar, me debo referir al programa Marco. El programa Marco de I+D+I de la Unión Europea son 54.000 millones de euros en estas perspectivas. Representa la principal oportunidad de subvenciones. Creo que son ustedes hoy conscientes que las subvenciones se están acabando, que la innovación va de créditos y va de capital y cada vez menos va a haber disponibilidad de subvención pública para actividades. Esto no es una buena noticia, ya lo sé, pero creo que cuando la miramos en su conjunto estamos disminuyendo un punto la disponibilidad de subvenciones y estamos multiplicando por un factor importante nuestra capacidad de crédito y capital. El año 2008, el presupuesto de la Secretaría General se ejecutó en un nivel de 850 millones. En el 2009 ejecutamos 1.870 y nuestro presupuesto para el 2010 es 3.870. Fíjense ustedes si merece la pena cambiar un poquito un parámetro por el otro, si somos realmente capaces de tener este volumen de proyectos con la calidad, cantidad y foco suficiente. Decía que el programa Marco es, por tanto, el área remanente que nos puede quedar para completar nuestra área de subvenciones, pero además es un foro en el que las plataformas de las principales industrias europeas discuten y deciden sus proyectos estratégicos y en el que no podemos permitirnos el lujo de no estar. El año 2009 retornamos 285 millones, fue una cuota muy importante, cumplimos el objetivo de Euroingenio de llegar al 8%, esto supuso el 8,2%, pero nuestra cuota para mantener nuestra presencia en Europa para el 2010 es de 398 millones. Fíjense ustedes de qué salto estamos hablando. Y para que todo siga igual, nuestra capacidad de mantener cuota en el 2013, cuando termine el programa, es de 600. 600 millones es el plan nacional y medio. Es una cifra descomunal. O montamos un sistema de seguimiento, gestión, por territorio, por sector y por actor, en el que monitoricemos estos avances, que por cierto son 1 o 2 veces al año cuando se formulan y ejecutan estas oportunidades en convocatorias, o nos vamos a perder un dinero que van a utilizar nuestros competidores para machacarnos. O sea, es un dinero que cuenta 2 veces. Lo que no nos llevemos nosotros se lo llevarán nuestros competidores europeos. En segundo lugar, debo mencionar nuestra agenda internacional. Con la llegada de Arturo Azcorra al CDTI, el nuevo director general, creo que tenemos un ambicioso plan internacional. Creo que esta forma de ver la realidad entre nacional e internacional forma parte del pasado, que hoy
nuestra orientación al cliente nos exige una visión internacional en primer plano y, que diría yo, casi en único plano, y esta va a ser nuestra prioridad. Yo les prometo una agenda sectorial, territorial, que les pueda orientar y ayudar en su expansión internacional. Creo que la tecnología, la cooperación tecnológica como formato es un aspecto clave en la estrategia de internacionalización comercial y que podemos acompañar de manera notable. Creo que tenemos que mejorar en el Gobierno en nuestra coordinación interna y, en este sentido, nuestra relación con el ICEX no puede ser mejor para coordinar misiones comerciales con oportunidades de cooperación tecnológica y también para integrar estas acciones en el conjunto de nuestras embajadas a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Creo que tendremos una red exterior del Gobierno mucho más orientada a la innovación, una vez que nuestro Consejo de Ministros apruebe la Estrategia Estatal de Innovación. Y déjenme que termine esta mención a internacional con una referencia a nuestra presidencia. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha hecho muchos deberes en la presidencia europea, formuló unos cuantos objetivos. Cuando uno llega a Bruselas le dan un taco, un dossier de 400 temas y lo que esperan los funcionarios de la Comisión es que pase los papeles a la mesa siguiente con una cierta dinámica de haber ejecutado algunos. Y lo que nosotros hicimos fue poner unos cuantos encima de la mesa. Hablamos de simplificación del programa marco para hacerlo más entendible a los ciudadanos y a las pymes. Hablamos del Plan Europeo de Innovación. Hablamos de las Public-Private Partnerships, de las relaciones público-privadas en torno a la I+D+I y otra serie de temas adicionales. Yo les menciono estos como los más cercanos al ámbito de nuestra Secretaría y les puedo decir que el Consejo de Ministros de mayo adoptó un acuerdo de una política de innovación en 5 ejes: financiación, mercados y demanda, internacionalización, gobernanza, territorios, regiones y personas. Creo que compartir lenguaje y, en cierta medida, ser capaz de liderar un proceso, aunque sea intelectual, desde nuestra modesta posición 17, pero con un impulso político a que lo que debe hacer Europa es promover la innovación desde este esquema multivectorial, creo que ha sido un éxito. Las PPPs se lanzaron en nuestra presidencia, hubo 4 iniciativas que incluso en el evento de Valencia se firmaron los primeros contratos en nuestra presencia. Y estas se refieren a las fábricas del futuro, al Internet para todos, que es en gran medida el Internet de las máquinas, el Internet de los cacharros, la construcción sostenible, aquella a la que dedicamos el 40% de nuestro consumo energético, y el coche eléctrico, como una oportunidad fabulosa de reordenación de nuestra vida en las ciudades y de nuestro sistema energético, si lo hacemos de manera inteligente, que nos permita seguir creciendo en cotas de renovables en una red inteligente y sostenible. El cuarto eje es el eje del territorio. Y creo que debo referirme en primer lugar a una cuestión teórica, que es la de Porter, la que habla de que la innovación sucede en el territorio, que lo local es complementario a lo global, que uno no puede competir muy lejos si en su casa no tiene muy bien organizadas las cosas, si sus proveedores no son flexibles para hacer frente a esas demandas internacionales, si la universidad, los centros de investigación que tiene al lado no son capaces de responder a esas demandas. Por tanto, el territorio es clave. En términos políticos, esto significa las comunidades autónomas, que además coincide bastante bien con nuestro ordenamiento constitucional. Las comunidades autónomas son, diría, el primer agente esencial de la innovación. Son las instituciones que conocen por nombre y apellidos a las empresas, a los emprendedores, a los investigadores. Y son, como les suelo decir yo, además el médico de urgencias, porque detrás de ellos no hay nadie. Un médico de urgencias no puede decirle a un enfermo que viene con la cara verde que aquí no le puede atender esa enfermedad, que no están especializados. Y algo similar pasa con una pyme que acude para pedir una pequeña ayuda o un arranque en las actividades innovadoras. Esto debe suceder a nivel de la comunidad autónoma. Esto no se puede atender desde el Ministerio, no es razonable y no es sostenible, porque cada convocatoria de pymes a la que me refiero en una comunidad autónoma supone financiar a 1.000, a 2.000, a 3.000. Esto a nivel de la Administración General del Estado sería un escenario pues, absolutamente insostenible. Hemos firmado 4 convenios con comunidades autónomas que llamamos de cogestión, porque queremos integrar una arquitectura completa de la innovación que nace desde abajo,
que los proyectos se escuchan y desarrollan en sus primeros pasos en el territorio y que realmente nuestra función es darle valor y poder permitir su crecimiento en sucesivas fases de un determinado proyecto. Y, en cierta medida, ordenar un juego competitivo que permita que las infraestructuras científicas salten a nivel internacional, que cuando uno quiere hacer una inversión importante en ciencia, la pase por un tamiz de competencia internacional y veamos si los alemanes o los franceses están dispuestos a poner €1 en esa iniciativa o si realmente es una iniciativa regional que da un servicio local, ¿no? Esta es la mejor manera de luchar contra un centro de tecnología de la leche en cada capital de provincia. Y para terminar, me referiré a las personas. Creo que toda política de innovación debe terminar reconociendo el papel de las personas como los principales actores de todo este desarrollo económico innovador. Las personas somos las que impulsamos este conjunto de proyectos. Y hablar de personas en innovación es hablar de empleo. Creo que la reforma laboral que acaba de adoptar el Gobierno es una oportunidad para comenzar a cambiar la mira y a pensar en cómo desarrollar actividad económica y empleo y no solo pensar en desempleo. Y desde el Ministerio de Ciencia esto significa unas cuantas cosas, ¿no? En primer lugar, pensamos que podemos hacer mucho por aunar oferta y demanda también en el mundo de las personas. Podemos aportar capacidades a personas que les generen un empleo y una oportunidad de vida a sus familias en un momento crítico como este que lo necesitan. Y hemos iniciado este camino en la Estrategia Estatal de Innovación con el programa Incorpora, que proporciona un máster en gestión de innovación en el que queremos tener 1000 interlocutores que sepan un poco de patentes, un poco de programas públicos, un poco del programa Marco, un poco de internacionalización y que aporten este conocimiento a la pyme donde acuden. Y de esa manera tendremos un interlocutor en el otro lado de la mesa que comenzará a propiciar el cambio dentro de su organización. Bueno, pues creo que esta ruta que iniciamos o que continuamos, mejor dicho, porque tenemos un exitoso programa Torres Quevedo que ya lleva unos cuantos años en funcionamiento y que ha llegado ya a emplear a más de 1000 científicos con sus carreras científicas en empresas. Bien, es verdad que es un perfil diferente porque se refiere más a un perfil de tipo doctor y de una carrera científica que se acomoda en una empresa con contenido tecnológico importante, sea grande o pequeña, ¿no? En la segunda área de mercado, esta área Incorpora, es un área más general donde nos referimos más a tecnólogos y a gente que sea capaz de impulsar la innovación en las organizaciones. Y además necesitamos hacer que la innovación no sea el conjunto de proyectos de I+D+I que una empresa o institución tiene en su portfolio, sino que realmente sea una forma y una actitud de acometer la conducta empresarial institucional. Sea algo que imbuye el departamento de personal, el departamento de compras, la fábrica, las ventas, etcétera, etcétera. Una forma de cuestionarse y determinar qué oportunidades surgen de mercado como fruto del trabajo de la innovación. Y por eso desde el Ministerio impulsamos una sistemática de innovación, una aplicación de las metodologías de calidad aplicadas a la innovación que hagan que esto sea sistemático. Y en este último eje situamos el debate completo de la innovación social y el resto del conjunto de innovaciones que son la realidad de la innovación en sí misma. Bien, he hecho un repaso pues probablemente más allá de lo que me ha dado el tiempo. Creo que tenemos en este momento pues el gran reto de poner en marcha este conjunto de iniciativas. Ninguna de ellas creo que será radicalmente nueva, no creo que les haya sorprendido con ninguna de todas, pero creo que lo novedoso es la forma de integrarlas todas, la forma de hacer que esto sea una estrategia del Gobierno, no del Ministerio de Ciencia e Innovación, y la forma de que esta estrategia que el Gobierno impulsa lo sea de todos, sea de todas las instituciones, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y sobre todo la sociedad, la empresa. Si no conseguimos involucrar a todos en esta estrategia de inversión privada, en este desarrollo de la internacionalización que necesitamos como el comer, en esta estrategia de las personas para luchar contra el primer problema que tiene este país, pues no lo habremos conseguido. El reto creo que es apasionante, que cuentan con nosotros en un aliado para ayudarles. Nosotros no somos los que tenemos que decir qué hay que hacer.
tenemos que colocar la infraestructura, la autopista, para que a partir de este momento sean ustedes los que fluyan y decidan cuáles son las estrategias particulares adecuadas. Somos todo menos dirigistas. Bueno, y me gustaría terminar apelando a que, después de acometidos los deberes de la reestructuración económica, de la reforma laboral, nos queda un gran tema. Ese tema es la innovación, y la innovación es cosa de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, si le parece, acto seguido al coloquio. La primera cuestión que le plantean, usted lo ha mencionado en su intervención, yo creo que con intención quizá tranquilizadora, pero yo le traslado la pregunta. ¿Puede ser la innovación una víctima del ajuste presupuestario, si no este año, los próximos? Vamos a ver. Esta pregunta me la temía. Si nos referimos a los últimos datos del INE, que creo que los debemos analizar con calma, el INE nos está diciendo, por cierto, por primera vez, un dato adelantado del 2009 en junio, gracias al trabajo conjunto que hemos desarrollado con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que la inversión pública en investigación ha crecido un 5,4%. Fíjense ustedes lo que hemos tenido que aguantar de presión mediática sobre el conjunto de presupuestos y cómo la ministra ha explicado que ha sido fundamentalmente el esfuerzo de los OPIs el que ha logrado mantener la actividad y la inversión investigadora. Por contra, hemos tenido un dato no positivo, que ha sido una caída de la inversión privada este año. La inversión privada se ha multiplicado por 1,6 en los últimos 10 años, desde el 2000, pero es cierto que hemos tenido una caída en la inversión privada. La caída conjunta representa una caída inferior al 3,4% que cayó el PIB. O sea que hemos pasado del 1,35 al 1,36. Estos datos, por cierto, no son definitivos porque son un análisis de las 200 primeras empresas de las que el INE dispone información. O sea que nos queda ese 60% restante para cerrar los datos definitivos, ¿no? El presupuesto de la Secretaría General de Innovación, si me refiero a la pregunta concreta que habla de innovación, se ha multiplicado por 2 en el 2009, hasta 1.870 millones, se multiplica por 2 en el 2010, hasta 3.870, y dirán, bueno, no me creen, estoy convencido que ustedes no me creen. Digo, ¿dónde está el secreto? Cuando el secretario general de presupuestos que tenemos aquí nos ha subido el presupuesto de innovación un 10%. Pues el secreto está en que por primera vez hemos hecho un cambio de enfoque que se fundamenta en el crédito. Y la gestión histórica de los presupuestos para la empresa de la I+D+I era una gestión de reparto de una cantidad pequeña de subvenciones. Con lo cual, pues nunca llegábamos a poner en valor una capacidad presupuestaria de créditos de que disponíamos. Entonces, esto consiste en darle la vuelta al calcetín y lanzar una serie de programas, como hemos hecho, el programa Impacto, que, por cierto, llevamos ya más de 600 propuestas, o sea que es un programa que va muy bien, el programa Incorpora y el programa de infraestructuras, personas, infraestructuras y proyectos de colaboración público-privada que en este momento nos permiten hacer esta oferta. Por supuesto, el resultado es cosa de ustedes o de todos, ¿no? Esto lo tenemos que hacer bueno porque el reto significa ni más ni menos que multiplicar por 4 la actividad de la innovación, si entendemos por tal los presupuestos de la Secretaría del 2008. Multiplicar por 4. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues que tenemos una situación de restricción presupuestaria importante y necesaria y que nos acomodaremos a la situación económica pues que nos define el Gobierno. Como cada uno lucharemos en nuestro nivel interno y particular por conseguir el máximo y priorizarlo todo lo que podamos, pero lo que les digo es que en un escenario de comparativa con el 2008, que fue el primer año de crisis, de multiplicar por 4 la actividad de innovación, suma de los presupuestos del CEDETI más la Dirección General de Transferencia y Tecnología, me parece que es un debate que podemos abordar con bastante tranquilidad. La siguiente pregunta está directamente relacionada con esto y es más directa. ¿A usted le piden más cosas que dinero en su cargo? Pues, mire usted, yo creo que tengo una actitud de servicio como servidor público. Creo que, como vengo del otro lado de la mesa y sé lo que es purgar
para conseguir empujar una idea, pues intento, y creo que mi organización es exactamente así. El otro día me decía una persona conocida que le había atendido el CEDETI pues extraordinariamente sin decir que iba de mi parte y que había conseguido una cita en pocos días. Creo que esa debe ser nuestra actitud y creo que es en general lo que yo defiendo que lo es. Lo que nos pide la gente pues, es que le escuchemos, que veamos cómo les podemos orientar, etcétera, ¿no? También somos un cierto hub digamos, de intersección de proyectos. Le pongo un ejemplo. El otro día estábamos en la discusión de un proyecto de coche eléctrico con un consorcio y yo les decía, bueno, sabéis que tenemos proyectos de fabricantes de automóviles que nos vienen con un cero más que lo que nos proporcionáis, lo que nos pedís vosotros. Hay proyectos de desarrollo desde grandes grupos industriales. Vosotros venís aquí a un grupo de pymes y nos pedís una cantidad que es 1/10 de lo que nos está pidiendo la competencia. Yo no soy quien para opinar de la viabilidad de vuestro negocio, pero sí os digo cómo está el patio, ¿no? Yo creo que, en este sentido, el Ministerio, que no es más listo ni más tonto que nadie, escucha a muchos y puede, yo creo que, conectar muchas iniciativas. Seguimos más o menos en la misma línea. Le plantean que, claro, que innovar es arriesgar y que cómo se educa al talento para que tenga más gusto por el riesgo del que parece que existe, cuando a los emprendedores y a los que arriesgan no parece que tengan demasiado buen cartel. Bueno, yo, en primer lugar, creo que debemos combatir todo aquello que no nos conviene. O sea, no se trata de hacernos trampas al solitario, pero creo que ir por una ruta de debate como es esta machacona de la crisis y la crisis y la crisis, ¿no? Que al final creo que engordamos una percepción por hablar sin valor sobre esta cuestión. Yo creo que, como decía en mis pequeños ejemplos del principio, somos un país innovador a título individual y somos un país que acepta muy bien el riesgo. Si no, pregunte usted en la sala cuánto han perdido los presentes, por ejemplo, en la operación de Lehman. ¿Cómo que no aceptamos el riesgo? La cuestión es que lo tenemos que encauzar debidamente y que esa forma de encauzarlo debidamente es que lo debemos dedicar a aquellos proyectos que ofrecen, en términos de producto financiero, un alto riesgo y una alta rentabilidad sobre la base de nuestros proyectos emprendedores y empresariales. Creo que cuando me refería a la construcción del entorno de inversión en el eje 1 sobre el inversor en investigación, me estaba refiriendo exactamente a esto. Creo que arriesgamos y lo que necesitamos es que alguien, un interlocutor, nos lo venda adecuadamente, nos lo exprese en términos de riesgo, rentabilidad y lo hagamos con profesionalidad. Le plantean también, le preguntan sobre el papel de algunos actores en el tema de la innovación. Se los hago ordenadamente. El primero es la universidad. El papel de la Universidad Española, siempre se habla de ese papel, si es mejor, si es peor, si contribuye más o menos. ¿Cuál es su valoración? Bueno, la Universidad Española ejecuta el 63% de la investigación. Fíjese usted si es importante el papel de la universidad. La universidad forma a nuestras personas, ¿no? La universidad es esencial, yo diría que es el primer agente de la innovación. Eso es absolutamente así. Y no me he referido a la universidad porque me he centrado en el mercado. Y creo que ahora lo que toca es, concentrar otra vez en el mercado, empezar a enlazar todo el conjunto de agentes que desde muy lejos o desde más cerca son capaces de proporcionar la cadena de valor. Creo que el enfoque de la Secretaría General de Innovación es complementario al de la investigación, se basa en el mercado. Tráiganme ustedes proyectos de mercado, a 10 años, a 3 años o a 15 años, pero proyectos que tienen unos visos de mercado. Y no hacemos más que favorecer esa colaboración público-privada. O sea que tenemos una convocatoria de 827 millones que se cierra el próximo lunes, que fuerza, en cierta medida sesga esa colaboración con la universidad, porque somos conscientes que necesitamos apoyar ese mecanismo de colaboración porque no sucede tan de manera espontánea. Yo creo que el debate, no vamos a abrir ahora el debate sobre la universidad en España, que creo que es un debate apasionante, inmenso y probablemente pendiente. Pues otro actor, el papel de los parques científicos y tecnológicos. Bueno, yo creo que los parques son la constatación del eje 4 en su materialización completa. El eje 4, discúlpeme mis tecnicismos, es el eje del territorio. Esa colaboración de lo local para conseguir la competitividad internacional se construye con relaciones cercanas. Y un parque con alma
como decíamos el otro día, un parque en el que las personas toman café juntas, en el que alguien se cambia de empleo con una frecuencia mayor que en otros lados, donde está la universidad, están los centros de investigación, están las empresas, creo que es y está demostrado que es una infraestructura fantástica. APTE nos ha ofrecido 10.000 de las 40.000 empresas del objetivo de la E2I que, de acuerdo a sus propios planes, pues se van a desarrollar, ¿no? Ayer, precisamente, pues anteayer, analizábamos un poco esta cuestión y lo que decíamos es que estamos aprovechando una oportunidad magnífica que nos concede Europa para este desarrollo, que termina en el 2013, y deberíamos hacernos una foto de dónde queremos estar con los parques cuando las 12 de la noche lleguen y la Cenicienta o la carroza se vuelva a convertir en calabaza. Entonces hay una ventana temporal que tenemos que aprovechar para conseguir colocar a España con la infraestructura de parques que necesita. Pues volvemos al dinero. Hay una doble pregunta. ¿Cómo se puede atraer inversión extranjera a la I+D+I española? ¿Y cómo se puede atraer capitales privados para nuevas tecnologías en el marco de competitividad fiscal europeo? España puede tener, por ejemplo, algo similar a lo que tiene Bélgica. Bueno, creo que la atracción de actividad, llamaría yo centros de competencia o actividad de talento, es una gran obligación. Y ahí competimos con el resto de países. Alguno de los presentes en la sala pues ha trabajado mucho con nosotros en la ubicación de un gran centro tanto de competencia, de I+D, como de fabricación, donde España pues compite con Francia, con el Reino Unido y cada vez más con el mundo, ¿no? Por tanto, debemos enfocarnos a eso. Nosotros hemos destinado una partida presupuestaria y una acción que denominamos Inventa. Esta acción lo que pretende es precisamente saltarse un mecanismo competitivo de cientos de proyectos en convocatorias y centrarse en una actuación que se referirá a 6, 8, 10 oportunidades al año que tenemos que centrar. La colaboración con las comunidades autónomas es clave para conseguir materializar ese tipo de proyectos y es un objetivo en nuestras misiones internacionales, etcétera. O sea que estamos absolutamente de su parte, no solamente para atraer proyectos internacionales, sino para, y en primer lugar, capitalizar e impulsar proyectos españoles que construyan y den estos pasos de gigante en grandes centros de competencia, ¿no? Tenemos una cartera que, le diré, no es una cartera de páginas y páginas, pero tenemos unos cuantos proyectos que estamos peleando en este sentido. En cuanto a la captación de capital, pues creo que hay un efecto país y creo que tenemos que saber vender nuestro país internacionalmente en el área de I+D+I para conseguirlo. Y también hay una cuestión de mecanismo, ¿no? En las conclusiones del Consejo de Ministros de mayo de investigación e innovación a las que me refería antes, hay un punto, el del eje 1, que lo que dice es que Bruselas deberá estimular la participación cruzada de capitales en el emprendizaje. O sea, una forma de internacionalizar es que nuestros socios inversores sean internacionales, porque eso va a ser un elemento clave pues, para conseguir el vuelo, sobre todo de las compañías que arrancan. Lo que Bruselas ha adoptado es que estimulará esta participación cruzada con un top-up de capital desde el Banco Europeo de Inversiones. ¿Es acertada la sensación que se tiene muchas veces desde fuera de que hay un exceso de dispersión en los esfuerzos y las estrategias de las administraciones públicas en este ámbito? Bueno, mire, yo vengo de fuera de la Administración, llevo en la Administración 2 años. A mí me ha chocado mucho. He hecho un pequeño máster en Administración cuando estuve en FECIT, antes de incorporarme a la Secretaría General, que me ha venido bastante bien. Para ser posibilista en lo que uno puede conseguir, ¿no? Entonces, la lucha de competencias en cualquier administración es impresionante. Para uno que viene de fuera le parece impresionante. Y, por tanto, uno identifica rápidamente como una debilidad, yo creo que no de este Gobierno, sino del sector público, la pelea competencial. Dice, lo que no esté, me acuerdo que una anterior compañera del Ministerio que me orientó mucho, me decía, lo que no esté en tu decreto de estructura reconocido como competencia, no tengas presupuesto, olvídate, no hagas eso porque no te compete, será cosa de otro y no vas a tener más que problemas. Bueno, si esto lo hubiéramos hecho así, hoy no tendríamos E2I. Hoy estaríamos gestionando pues nuestro dinero de convocatorias metidos en nuestro corralito.
Hemos entendido que la innovación está en el mercado, está en el resto de ministerios, está en el mundo, en la internacionalización, está en las comunidades autónomas, y lo que queremos es ligar, porque tenía mucha razón en muchas de las cosas que me orientaba, que lo que no son cuentas son cuentos. O sea, uno tiene que financiar para conseguir colaboración, uno tiene que poner dinero encima de la mesa para conseguir enganchar, si no, uno es un predicador que no va a conseguir realmente nada, ¿no? Pero hay que luchar contra esta fragmentación y creo que lo hemos hecho. En primer lugar, internamente en el Ministerio. Hemos reducido de manera drástica nuestro número de convocatorias. Nos hemos centrado en el crédito y hablamos de infraestructuras, de proyectos y de personas. Y esos son los tres grandes ejes en torno a los cuales se estructura nuestra actuación frente al pasado reciente, pues que teníamos pues 12 o 14 convocatorias que repartían 80 millones de subvención. Hoy, 3.870. Esto ha sido posible, aprovecho la ocasión para decirlo, porque hay un equipo de funcionarios en el Ministerio anegado, sacrificado, que ha estado dispuesto a seguir pastoreando el histórico de convocatorias que nos acompañarán durante los próximos 2, 3 o 4 años y lanzar este nuevo proceso encima del viejo y del anterior, lo cual significa, pues creo que un trabajo ímprobo para conseguirlo, pero se ha hecho. Y hoy algunas están cerradas y el resto están a punto de cerrarse. Y lo que se ha hecho fundamentalmente es convencer a las comunidades autónomas, a las 4 que tenemos firmadas y a las 10 que espero que cerremos este año, y al conjunto del Gobierno, que lo materializará cuando apruebe la E2I, al ICO, con el acuerdo que hemos firmado esta semana, de que la innovación es cosa de todos y que no es lógico que el CEDETI financie por un lado a los bancos para innovación tecnológica y también lo haga el ICO. Debe haber una línea de financiación, que no es lógico que hagamos capital riesgo para el área del emprendizaje desde el Ministerio y desde el ICO. Tenemos una línea de inversión. Y creo que vamos a ganar, creo que vamos a conseguir aunar voluntades y realmente hacer más entendible al ciudadano que nuestro proyecto es un proyecto sencillo y determinado. Jesús Vanegas, presidente de AETIC, le quiere dirigir una pregunta. Si le acercan el micrófono, por favor. Está aquí. Sí, gracias, Enrique. ¿Funciona? Sí, funciona. Enhorabuena, Juan Tomás, porque yo creo que has hecho un análisis muy exhaustivo que compartimos todos los que llevamos tiempo interesándonos por la cuestión de la innovación. En este foro, lo sabemos, quizás no en el conjunto de España, España ha dejado ya hace tiempo de dar la espalda a la innovación y yo creo que forma parte de la agenda de los políticos, por supuesto de las empresas e incluso de la sociedad. La legislatura anterior yo creo que fue una legislatura ejemplar en el sentido de que se dieron unos avances como nunca se habían experimentado. La crisis seguramente está dejando de darle la prioridad que a mi juicio debiera tener, pero en todo caso yo creo que estamos en una situación donde, estando en la agenda, la innovación tenemos que seguir empujando. Y quería hacer 2 o 3 comentarios que completan tu discurso. El primero es que gastamos ya muchísimo dinero en investigación académica, que se lleva, acabas de decir, el 63% de los presupuestos. Eso ha generado una producción de papers científicos extraordinaria. España es uno de los países que tiene más productividad en cuanto a papers científicos publicados en revistas de prestigio a nivel mundial, pero, sin embargo, muy poca investigación académica se pone en valor, se pone en el mercado. Y yo creo que eso es un lujo inaceptable. Y eso sucede porque la relación universidad-empresa no funciona. Y no funciona porque los incentivos que tiene la universidad están de espalda al mercado, a la economía y a los intereses reales de nuestro país. Yo creo que ese es un hueco importante que habría que salvar. En segundo lugar, en España hemos avanzado mucho y yo creo que estamos a un nivel francamente muy bueno en cuanto a financiación pública de la innovación. Sin embargo, seguimos adoleciendo de ausencia de capital riesgo para afrontar nuevos proyectos empresariales. Y no se trata de capital riesgo público, sino capital riesgo privado. Y hay una ausencia total de un marco que regule, que invite al inversor privado a arriesgar en capital riesgo
porque sin capital riesgo no podremos levantar todos los desarrollos científicos y tecnológicos que tiene España. Y yo creo que no basta con plantear a octubre un proyecto público-privado de capital riesgo, sino que habría que invitar, como sucedió en los países de referencia, Estados Unidos, a que fuera el capital privado mediante los debidos incentivos fiscales que fuera adelante. Y, por último, cada vez tenemos más barreras a la unidad de mercado. Y ya una desgracia que no tengamos unidad de mercado en España en muchos ámbitos, pero es que está afectando la innovación. Hay sectores, por ejemplo, como el de la sanidad, donde desarrollos científicos, tecnológicos, que se aplican en una comunidad no valen para la siguiente. Yo creo que eso debería formar parte también de la agenda de la preocupación política. Muchas gracias, Jesús. Bueno, te comento un poco tus valoraciones. Creo que la relación universidad-empresa es un tópico que yo no sé si en Aristóteles ya se mencionaba o entonces no había universidad, pero es un tópico viejísimo que viene de lejos, que será siempre una asignatura pendiente y que comparto la inquietud, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que asumir es un camino de mejora progresiva. Creo que lo que tenemos que luchar es contra la demonización de las partes, que en algunos casos se practica. Yo he escuchado decir a algún rector que la universidad ya ha hecho sus deberes porque estamos en el porcentaje de inversión pública y que no hay nada más que hacer. Bueno, pues esto es un disparate y es una frivolidad, ¿no? Escucho a científicos decir que la relación con la empresa es mercantilizar la investigación, tal. Bueno, pues esto en general forma parte del ámbito de la mediocridad. No oirás nunca a un científico excelente que publica mucho, que patenta mucho, que tenga estos problemas. Estos problemas se dan en el ámbito de la medianía, que por desgracia pues es un ámbito en nuestra pirámide bastante amplio, como sucede en todas partes. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, primero, eliminar este tipo de comentarios que destruyen valor y centrar los que construyen valor. Y aquellos que construyen valor estamos trabajando un sexenio de innovación, que efectivamente meta en la genética del investigador las patentes y la colaboración con la empresa. No es fácil, porque así como en las publicaciones hay sistemas archiaceptados que te dan unos índices de excelencia, no es tan claro que simplemente el número de patentes sea lo que haya que meter o el volumen de contratación. Pero hay un capítulo abierto en la Comisión Mixta con Educación que se llama Sexenio de Innovación, en el que creemos que es muy pertinente. En segundo lugar, sesgamos nuestro apoyo en ciertas medidas, en otras no, para que exista ese impulso y para que si quieres dinero del Ministerio tienes que venirte con la universidad. Y de esa manera estimular de manera un poco forzada, pero con un sesgo positivo, esta colaboración. En tercer lugar, hay programas para la universidad, como el Campus de Ciencia Internacional, que lo que exigen es la presencia de la universidad y se analiza la cuestión de la transferencia como uno de los vectores esenciales para dar o no dinero. Yo creo que tenemos que mejorar muchísimo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que creo que esto no va en contra de la producción científica, o sea que no hay que demonizarla. Creo que tenemos que estar orgullosos de nuestras 43.000 publicaciones y tenemos que ser conscientes de que nuestro deber fundamental y efectivamente yo creo que urgente e imperioso es que esta ciencia esté mucho más en la calle, ¿eh? Pero esto significa también que forme parte de nuestros planes sectoriales. O sea, que cuando hacemos planes en energía y vemos que nuestro gran reto es el offshore, que es el ser o no ser de nuestras empresas dentro de muy pocos meses, pues veamos qué estamos haciendo desde la ciencia y la tecnología por ese gran reto. O sea, que no funcionemos con independencia de que hay ciertas producciones y algunas se obtienen y se transfieren, sino que desde el principio haya una parte, una correa transmisora en el que una parte de la ciencia esté alineada con los grandes objetivos estratégicos del país, que, por cierto, es un poco el modelo al que va este ministerio. En cuanto a capital riesgo, pues compartimos el problema. El año pasado ASCRI nos decía que se invirtieron 183 millones en capital riesgo de primeros pasos. Esto es una cifra pequeñísima para los 3.000, simplemente comparada con nuestros 3.870 millones, ¿no? Es una cifra pequeñísima. Tenemos que hacer algo importante. Yo creo, a mí lo que me gustaría es que el sector privado se ocupe, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y soy consciente de que el euro público vale menos, porque no genera el impacto y el compromiso que genera el privado. Y por eso entiendo que nuestro rol es de traccionar el euro privado.
Y si ahora nos planteamos siempre en minoría el 1 a 1, tendremos que ir disminuyendo nuestro papel hasta incluso desaparecer. Pero nosotros estamos mirando más hacia los proyectos innovadores, es decir, hacia el capital riesgo como instrumento de innovación que como un instrumento de la economía que tenemos que potenciar. Creo que lo que tenemos que potenciar es la financiación de capital a los proyectos innovadores y la consecuencia será que el instrumento se desarrolla. No sé si me explico. Y, bueno, finalmente, pues coincido totalmente contigo en que necesitamos una unidad de mercado y que en muchas ocasiones regulaciones autonómicas o regionales fragmentan determinados productos que son muy complicados de homologar, etcétera. Y para eso, bueno, pues tenemos, creo que, una serie de mesas sectoriales en las que no es competencia de nuestro ministerio, pero queremos trabajar por ayudar hacia la estandarización y hacia la consecución de mercados críticos suficientes para conseguirlo. Muchas gracias. Hay dos cuestiones relacionadas con Iberoamérica. La primera es una sugerencia que le formula el secretario Enrique Iglesias, que nos acompaña, y que se refiere a que España ha liderado la creación del programa iberoamericano Iberoamérica Innova, que además acaba de ser consensuado por los gobiernos. Le sugiere si puede usted hacer algún comentario más extenso sobre este tema para conocimiento de la audiencia. Y la pregunta que viene de las personas que nos acompaña es ¿cómo visualiza el espacio iberoamericano en términos de oportunidad para el desarrollo de la innovación? Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por tu pregunta, que me parece muy pertinente. Efectivamente, el pasado mes de abril llegamos al acuerdo entre países para materializar lo que los presidentes nos encargaron en la cumbre de Estoril a final de año, que es lanzar este programa Iberoamérica Innova. ¿Esto qué es? Pues básicamente es una oportunidad de cooperación en I+D+I al mundo empresarial en colaboración con la ciencia. Yo creo que esto, ¿qué diferencia va a representar frente al pasado? Pues creo que la diferencia es la calidad de gestión. Y por eso hacía un poco yo referencia a la agenda y me comprometí a ello, ¿no? Creo que el centrar una agenda concreta con fechas, temas y regiones dispuestas a colaborar es la clave. O sea, Iberoamérica es muy grande. El otro día me decía el secretario de Estado de San Pablo, me decía, Iberoamérica es un gran mercado, pero el más grande de todos es Brasil, el segundo es México, el tercero es el Estado de San Pablo, el cuarto es la ciudad de San Pablo, el quinto es el resto del Estado de San Pablo y el sexto es Argentina, ¿no? Con esto es un ejemplo para decir, tenemos que focalizar en regiones y en temas, en una agenda concreta que nos permita apoyar a la empresa en su viaje internacional desde la óptica de la tecnología. Y creo que el programa Iberoamérica Innova habilita políticamente la capacidad de hacerlo. Pero la clave está en la gestión. O sea, si hay un país que no tenga fondos, pues la empresa española tendrá que saber que colaborar con una empresa de un país X que no tiene fondos tiene esa dificultad. Si un país como México cierra su convocatoria en marzo, pues tenemos que saber que en nuestra agenda no podemos poner una colaboración con México en septiembre. Y hay cuestiones prácticas muy sencillas que las empresas las sufren. Entonces, yo lo que reclamo para nuestra gestión es un análisis de estas cuestiones de detalle que nos permitan ofrecer una agenda clara, y creo que lo vamos a conseguir. Además, necesitamos responder a una serie de indicadores de masa crítica, porque si no, al final no nos pagamos los viajes. O sea que si vamos a movilizar 15 proyectos en América Latina, pues nos hemos gastado mucho más que lo que vamos a generar por esta colaboración. En este sentido, creo que la oportunidad de cooperación con Iberoamérica es inmensa, ¿no? La economía mundial está creciendo al 4,3, 4,4%. Esas son las previsiones del FMI para este año. O sea que esto es solo poner el ejemplo del coche de Dalí, ¿no? Que parece que llueve. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver el Museo de Figueras, pues hay un coche en el que está lloviendo por dentro. Pues para salir de ese chaparrón lo único que hay que hacer es abrir la puerta y salir, y entonces ver el sol. Iberoamérica está creciendo a un ritmo importantísimo, Brasil está creciendo al 6,5%, hay países en distintas posiciones, y creo que este gran mercado de 500 millones de habitantes con los que compartimos cultura, idioma y muchísimas cuestiones es ya una realidad para muchas empresas de nuestro país, pero tiene que ser una realidad mucho más intensa, sobre todo para nuestras pymes. Por eso lanzamos este programa.
Estamos un poco mal de tiempo ya, pero quisiera ver si podemos atender a todas las preguntas que quedan pendientes. Ahora vendríamos de Iberoamérica a Europa. Ya hay dos cuestiones que le plantean. La primera es que usted ha dado el dato, el 1,9% del PIB europeo dedicado a I+D+I en los últimos años, que es un porcentaje que no ha variado prácticamente a lo largo de la aplicación teórica de la Estrategia de Lisboa. Lo que le preguntan es qué aporta la Estrategia 2020 para que esto cambie, para que no ocurra más o menos lo mismo. Y la segunda pregunta también relacionada que en Europa le plantean cuáles son las previsiones de infraestructuras científicas para el próximo programa marco. Bien. Vamos a ver, yo creo que la Estrategia de Lisboa sirvió para movilizar una Europa en torno a la investigación. O sea, creo que creó una conciencia que antes no existía de manera tan clara. Su primer efecto fue que los presupuestos europeos del programa marco se multiplicaron por 2,5, llegaron a los 54.000 millones, o sea que fue un gran efecto, que en este sentido, en el contexto de nuestro país, esta multiplicación por prácticamente 3 de nuestros presupuestos desde el 2004 se entiende en el contexto de Lisboa, y no sé yo si sin Lisboa habríamos tenido la misma estrategia. Hay aquí un pequeño truco cuando hablamos de que Europa está empantanada en el 1,9, y es que metemos el efecto del salto de 15 a 27, que es lo que ha bajado de manera importante ese indicador, porque si no, efectivamente sí que habría subido, ¿no? Pero por otro lado sí que ha generado una cierta frustración el no alcanzar ese indicador con un carácter tan claro. La Estrategia 2020 reafirma que ese es el camino, pero yo creo que la diferencia es que establece un mecanismo más creíble. No creo yo que sea el nivel de detalle que hemos formulado hoy aquí de los 5 ejes de la Estrategia Estatal de Innovación, pero lo que formula es que esto tiene que empezar a llegar bottom-up y tenemos que empezar a responder con los planes nacionales, los planes sectoriales, cómo entendemos esa llegada al 3%, pues de manera escalonada en el tiempo y de manera, como decía yo, de abajo arriba. Desde la óptica política es complicada poner una escalera con indicadores del año que viene, del otro y del otro, porque si no empezaríamos a hablar de incumplimientos demasiado pronto, ¿no? Pero por otro lado creo que Europa ha entendido que lo que tiene que tener por debajo del gran objetivo es un mecanismo de gestión. Creo que la Estrategia 2020, cuando habla de los 3 grandes retos, se empieza a aproximar más al camino gradual de gestión hacia ese gran objetivo del 3%. Con relación a las infraestructuras, pues veremos cómo se formulan las siguientes perspectivas financieras. Ciertamente creo que las infraestructuras han emergido en el 7º programa marco a través de ESFRI, no estaban presentes antes. Hemos vivido en primera persona y batallado a saco, ¿no? La competencia de nuestras candidaturas por conseguir infraestructuras en España. Esto es algo políticamente muy duro, porque fíjense ustedes cómo nos ha machacado la prensa. Pero creo que es lo que tenemos que hacer. Creo que tenemos que pasar nuestras grandes inversiones por el tamiz europeo y, como decía en mi alocución, intentar conseguir que algunas de ellas tengan éxito. Esto implica una estrategia de despliegue en la que vamos a ganar 1 de cada X proyectos. Me acuerdo que me hacían una pregunta en el Congreso sobre este asunto y yo decía que nuestra probabilidad va a ser baja y las posibilidades de conflicto pues altas, ¿no? Y no se pueden imaginar el titular que salió motivado por este comentario. Pero creo que es lo que toca. Creo que tenemos que hacer de nuestras grandes inversiones en ciencia inversiones internacionales que son aceptadas por Europa. Y yo creo que en este sentido el 8º programa marco pondrá un porcentaje pequeño de dinero que engrasará el acuerdo entre países que hoy, al no poner absolutamente nada, se convierte en decisiones y acuerdos muy complicados. ¿Se podrían o deberían abrir cauces de ayuda a personas físicas que demuestren potencial innovador que, al parecer, en este momento no tienen acceso a ese tipo de ayudas? Las personas físicas. Bueno, las personas físicas están habilitadas en nuestras convocatorias. No sé si exactamente en todas. Las de personas, por supuesto, no son los principales beneficiarios porque son las empresas, pero son actores clave, destinatarios de la política. Pero en los proyectos de investigación se pueden presentar, creo que en muchas de nuestras convocatorias, las personas físicas. Hay una segunda referencia que es a la persona física como inversor, ¿no? Y creo que en este sentido tenemos que trabajar a futuro, entender mejor esta cuestión
entender cómo el marco fiscal del capital riesgo, creo que es un marco muy bueno, que realmente los impuestos que paga una sociedad de capital riesgo pues es un 1%, no sé si podrían ser menores, pero el papel que pueden jugar las personas físicas también como inversores es algo que tenemos que trabajar más. Le planteo también una pregunta sobre las patentes de invención financiadas con fondos públicos, y la pregunta concreta es si cree sostenible la patente financiada gratis total a funcionarios que no rinden cuentas pronto y que pueden tener empresas. La pregunta es muy larga, sobre que la investigación del Tribunal de Cuentas, que es lenta y que a veces provoca que los activos tecnológicos, antes de ser auditados, estén prácticamente malversados o diluidos. Vamos a ver, yo creo que tenemos que entender cuál es el problema que hay que resolver. Si un médico de urgencias, repitiendo el ejemplo de antes, recibe a un enfermo con parada cardíaca, no sé yo si le va a mirar el nivel de azúcar o no. Cuando el programa Marco arrancó, el énfasis era la precompetitividad. Tenemos que proteger la actividad del mercado y no podemos distorsionar las fuerzas del mercado con dinero público. Creo que esto está absolutamente superado. Hoy estamos hablando de cómo las PPPs, cómo lo público y lo privado trabajan juntos por crear los nuevos paradigmas económicos. No podemos esperar a que el coche eléctrico consiga su hueco compitiendo en el mercado con otras alternativas. Tendremos que generar regulación y acciones determinadas que lo propician, o la construcción sostenible, el ahorro energético, etcétera, ¿no? O sea, creo que hoy el sector público en Europa ha entendido que probablemente tiene que emular un poco más al norteamericano y formularlo así. Existe una preocupación sobre la enajenación de la propiedad intelectual desde lo público a lo privado. Si le damos a un investigador de un organismo público o de una universidad todas las facilidades para que venda y se lucre con una inversión que se ha hecho desde el lado privado, tendremos un problema muy grave. Pero esto creo que es mirarle el azúcar a un señor que entra con parada cardíaca. Nuestro problema en este momento es multiplicar, pues como mínimo por 3 el número de patentes conseguidas a muy corto plazo. Estamos a un tercio de la media europea. Y tenemos que centrarnos en eso, por supuesto, con las garantías exigidas desde patrimonio de cumplir la ley y tener los preceptos debidos de responsabilidad pública. No digo lo contrario, pero el énfasis está en impulsar. Si ahora nos preocupamos como primera pregunta sobre patentes en esta cuestión garantista, nos estamos equivocando. Bien, pues la última pregunta que le traslado es ¿cuál sería su balance de las energías renovables como factor de innovación? Bueno, vamos a ver. Tenemos, decía, la primera eléctrica del mundo en potencia instalada renovable. Tenemos la segunda compañía eólica tecnológica del mundo. Tenemos un sector eólico líder con compañías en ciertos mix, desde mucha tecnología propia a unos contenidos variables, que están instalando parques eólicos en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Hay un gran reto tecnológico que es el offshore. España ha conseguido desarrollar esta tecnología como paradigma de que la regulación genera desarrollo tecnológico, es lo que decía antes. Si no consigue, el primer objetivo que hay que mirar es cómo esto consigue desarrollo tecnológico. Es una pregunta muy sencilla de formular, no tan fácil de responder, pero es la cuestión, ¿no? Se han cometido errores y creo que no voy a reconocer algo que no es público y notorio en otras áreas. Y lo que hay que hacer es aprender de todo, de lo que ha ido bien y lo que ha ido mal. Creo que el sector de renovables e innovación es un sector clave, que corta nuestro primer problema de la economía, que es el déficit por cuenta corriente, que nos transforma lo que hoy pagamos como transferencias al exterior en tecnología que funciona con unos costes de operación muchísimo más bajos, que en el fondo es capital humano que se ha incorporado, que protege nuestro medio ambiente y que además nos proporciona a largo plazo un entorno político muchísimo más sostenible, ¿no? Deberíamos preguntarnos cuántos de nuestros conflictos actuales tienen que ver con el presente balance del suministro energético mundial y cuánto sería asumible podríamos aportar como coste de un barril de petróleo de lo que supone todo este tinglado mundial en torno a esta energía. O sea que creo que la apuesta por las renovables debe ser decidida y debemos recuperar el gran leitmotiv que es el desarrollo tecnológico.
Muy bien, pues Raimundo Pérez Hernández, director de Fundación Ramón Areces, va a clausurar el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez más, en nombre del Grupo Corte Inglés y de la Fundación, les agradezco su presencia y muy especialmente a Miguel Antonianzas y a Juan Tomás Hernani por la claridad y la brillantez de su exposición. Convendrán ustedes con nosotros que organizadores y patrocinadores estamos hoy especialmente contentos porque hemos colmado una laguna, que era que en un ciclo sobre España y la innovación no había venido todavía el secretario general de Innovación. Hemos colmado ese déficit. Para los interesados en la dimensión científica y más de investigación del ciclo de la innovación, permítanme que Prodomo les invite a visitar la página web de la Fundación o ver su programa, porque estamos siendo particularmente prolíficos en la difusión de lo que está ocurriendo en el mundo. Hace 3 o 4 días, un premio Príncipe de Asturias japonés dio una extraordinaria conferencia sobre las ciencias de fronteras o las fronteras de la ciencia, sobre nanociencia y nanotecnología. Estamos organizando con el Ministerio, con el secretario de Estado Petriz y con el profesor Masculey un ciclo sobre la ciencia en España en el contexto europeo. En fin, les invito a que visiten la página web porque nosotros intentamos modestamente poner nuestro granito de arena y contribuir al lema de la conferencia, que es que la innovación es cosa de todos. Muchas gracias.